días, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a exponer sobre necrosis y apoptosis. Nuestro equipo está conformado por Giovanna Candelaria Fernández Álvarez, Sofía Urbina Ramírez, yo, Carolina Martínez, Shareni Gaeta Arellano y Mauricio Mendoza. Primero, ¿qué es la necrosis? Bueno, la necrosis es un tipo de muerte celular asociado a la pérdida de la integridad de la membrana con la extravasación del contenido celular y culmina en la disolución de las células, sobre todo por la acción degradante en las enzimas sobre las células con lesiones mortales. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen en la que se puede observar una célula sana y aquí ya con necrosis se puede ver cómo cambia su color, su forma. Bueno, la necrosis, el contenido que se extravasa de las células suele inducir una reacción local en el huésped, a lo que se le llama inflamación, y trata de eliminar las células muertas e iniciar el consiguiente proceso de preparación. Las enzimas responsables de la digestión de la célula proceden de los lisosomas de las propias células que están muriendo, así como de los lisosomas de los leucocitos que son reclutados como parte de la reacción inflamatoria frente a las células muertas. Ay, se me trabó todo. Aquí está. Bueno, ahora tenemos la morfología de la necrosis. Estos existen tres. Primero tenemos los cambios nucleares. Los cambios nucleares pueden adoptar tres patrones distintos, todos secundarios a la rotura de ADN y a la cromatina. Después tenemos el destino de las células necróticas. Las células necróticas pueden persistir durante un tiempo o ser digeridas por las enzimas y desaparecer. Las células muertas pueden ser sustituidas por figuras de mielina, que son fagocitadas por otras células o degradadas a ácidos grasos. Estos se unen a sales de calcio, lo que puede culminar en la calcificación de las células muertas. Y por último tenemos los cambios citoplasmáticos. Las células necróticas presentan una mayor eosinofila, es decir, tinción rosada debido a la eosina, lo que en parte se debe a la mayor unidad de este colorante a las proteínas citoplasmáticas naturalizadas y en parte a la pérdida de basofilia, que normalmente se debe al ácido ribonucleico, que es el ARN. Del citoplasma, la basofilia es la tinción azulada producida por el colorante hematoxilina. En comparación con las células viables, la célula tiene un aspecto más homogéneo y vidrioso, sobre todo por la pérdida de partículas de glucógeno. Ok, ahora vamos a ver los que son los tipos de necrosis. Ok, vamos a ver lo que son los tipos de necrosis. Primeramente tenemos lo que es la necrosis coagulativa, la cual está allí. Esta es una forma de necrosis en la cual se conserva lo que es por lo menos unos días la arquitectura de la base del tejido. Esos tejidos son afectados porque adoptan una textura firme y pues esto posiblemente la lesión desnaturalice no solamente las proteínas estructurales, sino que también desnaturaliza lo que son las enzimas, bloquea la proteólisis de las células muertas y esto por consecuencia pues de las células muertas. Las células eosinófilas anucleadas pueden persistir durante días o semanas. Pues aquí podemos ver cómo se ve una necrosis coagulativa. La segunda que tenemos es la necrosis de licuefacción. Esta se describe más que nada en las infecciones bacterianas o en ocasiones puede ser por micóticas focales. Esto se da ya que los microbios estimulan lo que es la acumulación de células inflamatorias y por esto las enzimas de los leucocitos dirigen lo que es el tejido. Y pues por motivos que todavía no se han conocido con suma claridad, lo que es la muerte por hipoxia de las células del sistema nervioso central y pues esto se asocia a lo que es la necrosis de licuefacción. Y pues aquí podemos ver la imagen de la necrosis que pues está aquí. La tercera es la necrosis gangrenosa. Esta, pues creo que es la más conocida por todos. Esta se suele referir a la afectación de un miembro y normalmente suelen ser miembros inferiores. Es una pérdida de la irrigación,
lo cual provoca pues la necrosis por coagulación de múltiples capas de tejido. Y pues cuando se añade una infección bacteriana, la necrosis por coagulación pues resulta modificada primeramente por la acción de licuefacción de las bacterias y de los leucocitos atraídos. Después aquí podemos ver más o menos cómo se ve. Las partes como negritas es lo que es la gangrena. Y pues una vez que te da esta, según yo, ya pierdes lo que es el miembro. El cuarto que tenemos es la necrosis gaseosa. Esta se produce sobre todo por infecciones de tuberculosis o infección tuberculosa. El término gaseoso significa parecido al queso, como podemos ver aquí, como la formita que tiene y como la textura también. Este alude pues más que nada a lo que es el aspecto blanco amarilloso que tiene, y pues este es fiebre de la zona de la necrosis. La zona de necrosis gaseosa suele quedar rodeada por un margen inflamatorio característico, como podemos ver aquí un poquito, y pues es típico de un foco de inflamación llamado granuloma. El quinto que tenemos es la necrosis grasa. Este es un área focal para la destrucción de la grasa, y esta está típicamente producida por la liberación de lipasas pancreáticas activadas, las cuales están activadas hacia el interior del páncreas y de la cavidad peritoneal. Este cuadro es más que nada asociado a lo que es el margen abdominal, el cual está llamada como pancreatitis aguda. Las enzimas pancreáticas salen de lo que son las células acinares y de los conductos que causan la licuefacción de las membranas de las células adiposas en el peritoneo, y pues las lipasas degradan lo que es los esteres de triglicéridos, los cuales están contenidos dentro de las células adiposas. Entonces, pues como podemos ver aquí, pues casi todo esto es lo que es la grasa. Y por último tenemos lo que es la necrosis fibrinoide. Esta es una forma más especial de necrosis, ya que esta nomás se puede reconocer con lo que es microscopía óptica, y pues estas se suelen encontrar más que nada en las reacciones inmunitarias, las cuales se depositan complejos de antígenos y anticuerpos en lo que son las paredes de las arterias. Y pues los inmunocomplejos están depositados junto con la fibrina, y estos salen de los vasos. Tienen un aspecto más o menos morco rosa, son pues un rosa muy intenso, y pues se encuentra en los cortes teñidos, y pues los patólogos suelen llamar esto pues fibrinoide, como dice su nombre, es como aquí podemos observar. Esta es una imagen pues tomada por el microscopio, y pues está rosita, como se dice aquí. Les voy a hablar sobre la apoptosis. Esta es una vía de muerte celular en la que las células activan enzimas capaces de degradar el ADN de la propia célula, así como las proteínas nucleares y citoplasmáticas. La membrana plasmática de la célula apoptósica permanece intacta, pero la membrana se va modificando de tal modo que la célula y sus fragmentos se convierten en algo llamativo para los fagocitos. La célula muerta es eliminada rápidamente antes de que sus componentes se hayan liberado, y por lo tanto la célula muerta no desencadena ningún tipo de reacción inflamatoria en el huésped. Las causas de la apoptosis. Estas se producen en situaciones normales y sirve para eliminar células potencialmente dañinas y en otras que han sobrevivido a su utilidad. Es un acontecimiento patológico cuando las células son dañadas sin posibilidad de ninguna reparación, sobre todo cuando el daño afecta al ADN o a las proteínas de la célula. En estas situaciones, la célula dañada es eliminada. La apoptosis en situaciones fisiológicas.
Esta es importante en la destrucción de los programada de las células durante la embriogenia. Esto es cuando se programa la muerte celular para que se vayan generando nuevas células y nuevos tejidos durante el desarrollo del embrión. En la involución de los tejidos dependientes de hormonas como la privación hormonal, esto es es como cuando se desteta a un bebé y las mamas tienen que volver a su tamaño normal. En la pérdida celular en las poblaciones celulares en proliferación, en la muerte de células que han cumplido su finalidad útil. Esto es cuando, por ejemplo, los linfocitos al finalizar la respuesta inmunitaria y la eliminación de linfocitos autocorrectivos potencialmente dañinos. Esto y la eliminación y la muerte celular inducida por linfocitos T citotóxicos. Esto es el mecanismo de defensa frente a virus y tumores que sirven para destruir y eliminar células por virus o por neoplasias. La apoptosis en situaciones patológicas. Esta es la muerte por apoptosis, es responsable de la pérdida de células en varios estados patológicos. Esto es cuando se provoca daño en el ADN, cuando se encuentra acumulación de proteínas mal pagadas, lesión celular en ciertas infecciones y atrofia patológica en organismos parenquitimatosos después de la obstrucción de conductos. Los mecanismos de la apoptosis son el acontecimiento fundamental en la apoptosis. Esta es la activación de las enzimas conocidas como caspasas. Esta activación depende mucho del equilibrio muy bien ajustado entre las vías moleculares proaptóxicas y antiapoptóxicas. Aquí convergen dos líneas distintas en la activación de las caspasas. Estas son la vía mitocondrial y la vía de los receptores de la muerte. La vía mitocondrial de la apoptosis. Cuando las células son privadas de factores de crecimiento o no tienen señales de supervivencia o se exponen a sustancias que provocan daños en el ADN o acumulan una cantidad inaceptable de proteínas mal plegadas, se activan una serie de sensores. Estos forman parte de la familia de las proteínas BCL2, denominadas proteínas BH3. Estas proteínas, al ser activan a dos miembros proapoptósicos de la familia llamada Bax y Bac, que forman dímeros que se insertan en las membranas mitocondriales y así forman canales a través de los cuales se produce la salida del citocromo C y otras proteínas mitocondriales hacia el citosol. El citocromo C, junto con otros cofactores, activan la caspasa 9. Otras proteínas que salen de la mitocondria bloquean las actividades de los antagonistas de las caspasas, que funcionan como inhibidores fisiológicos de la apoptosis. El resultado final es que la activación de la cascada de las caspasas culmina en la fragmentación del núcleo. Como podemos ver aquí, estas son las tres variantes que pueden provocar la activación de estos sensores. Al ser activados, se inicia el antagonismo del BCL2 y la activación del canal Bax-Bac. Al ser activados, provoca la salida del citocromo C y otras proteínas que activan las caspasas, y todo esto provoca que se realice la apoptosis. La vía de los receptores de muerte de la apoptosis, muchas células expresan moléculas de superficie llamadas receptores de muerte, que provocan también la apoptosis. Los receptores de muerte proapoptósicos son el receptor de tipo 1, que es el factor de necrosis tumoral o TNF, y la proteína Fas, o también nombrada CD95. La Fas ligando es una proteína de membrana expresada principalmente en los linfocitos T activados. Cuando estos linfocitos reconocen a las dianas que expresan la proteína Fas, las moléculas Fas se entrecruzan con la Fas ligasa y se unen a las proteínas adaptadoras, que a su vez se unen a la caspasa 8. La activación combinada de estas dos vías provoca un golpe letal a la célula.
La vía de los receptores de muerte está implicada en la eliminación de los linfocitos autorreactivos y en la destrucción de las células diana por algunos linfocitos citotóxicos. Aquí se puede ver las dos vías de muerte de la célula. Esta, pues, como ya lo había explicado, y aquí se ve la entrada de las proteínas Fas y el receptor TNF. Al entrar estas proteínas, activan las caspasas iniciadoras, luego provocan la activación de las caspasas ejecutoras y de ahí activan la fragmentación de la célula. La activación y función de las caspasas. Las vías mitocondrial y la de receptora de muerte determinan la activación de las caspasas iniciadoras, que son las caspas 9 y 8. Estas producen las formas activas de estas enzimas que al mismo tiempo degradan y activan otra serie de caspasas, llamadas caspasas ejecutoras. Estas caspasas activadas se encargan de la degradación de numerosas dianas, la que culmina en la activación de nucleasas que degradan el ADN y las nucleoproteínas. Las caspasas degradan también componentes de la matriz nuclear y el citoesqueleto, consiguiendo así que se haga la fragmentación celular. La eliminación de las células apoptóticas. Las células que ya han sufrido la apoptosis atraen a los fagocitos porque generan señales para que sean comidas. Las células que mueren mediante apoptosis secretan una serie de factores solubles que reclutan a los fagocitos. De este modo es más fácil la eliminación de las células muertas antes de que sufran un daño en la membrana secundaria y liberen sus contenidos celulares. Esto puede provocar la inflamación en la parte que es afectada. Ha sido demostrado que numerosos receptores de los macrófagos están implicados en la unión e interiorización de las células apoptóticas. Este proceso de fagocitosis de las células apoptóticas es tan eficiente que las células muertas desaparecen sin dejar ningún rastro y la inflamación está virtualmente ausente. Ok. Vamos a hablar sobre los ejemplos de apoptosis. Iniciamos con la privación de factores de crecimiento, que son las células, cuando son las células sensibles a hormonas, son privadas de esta hormona. Los linfocitos que son estimulados por antígenos y citocinas, y las neuronas privadas de factores de crecimiento nervioso mueren por apoptosis. Esta situación se obedece encadenada por la vía mitocondrial que atribuye la activación de miembros por apoptósicos. Y la lesión de ADN, que es una exposición de las células a radioterapia o quimioterapia. Aquí el ADN está lesionado y se acumula proteína P53 en la célula. Esta detiene el ciclo celular en la fase G1 para permitir la reparación del ADN. Sin embargo, cuando las lesiones son demasiado importantes, la P53 activa la apoptosis. También está la acumulación de proteínas mal plegadas, que provoca el estrés del retículo endoplasmático, que es durante la síntesis de proteínas, las chaperonas del retículo endoplasmático controla el plegamiento normal de las proteínas recién sintetizadas. Cuando se encuentran polipéptidos mal plegados, se produce una unión ubiquitina, que es cuando la proteína se encarga de etiquetar a las proteínas que deben ser destruidas, y así quedan las proteólisis, que es la degradación. Pero cuando se acumulan estas proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático, como consecuencia de mutaciones hereditarias o alteraciones ambientales, induce una respuesta celular protectora denominada respuesta frente a las proteínas no plegadas. Esta vía de transmisión incrementa la producción de chaperonas y retrasa la traducción de proteínas. A veces esta capacidad de adaptación se ve superada por la acumulación de proteínas mal plegadas, lo que provoca que aparezcan sobre el retículo endoplasmático, que da lugar a la activación de las caspas y, el último término, a la apoptosis. También está la apoptosis de los linfocitos autorreactivos, que son los linfocitos que encuentran a sus autoantígenos, los cuales mueren por apoptosis. En este proceso se ha implicado tanto la vía mitocondrial como la vía receptora de muerte Fas. Cuando esto no sucede, causa enfermedades autoinmunitarias. Y por último tenemos la apoptosis
mediada por linfocitos T citotóxicos, también llamados CTL, que estos reconocen antígenos extraños presentes en la superficie de las células infectadas del huésped y células tumorales. La activación de proteasas de los gránulos de los CTL, también llamados granizamas, penetran a las células diana. Las granizadas degradan las proteínas en los residuos de asparto y son capaces de activar las caspas celulares. Así, los TCL destruyen las células diana e inducen directamente la fase de efectura de la apoptosis, sin comprometer mitocondrias o receptores de muerte. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.